Queridos amigos, sean bienvenidos a este encuentro con la palabra. Hoy lunes de la sexta semana de Pascua. Los invitamos a que meditemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 11 al 15. Primera lectura que se nos propone para hoy. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Seguros de que Dios nos llamaba a predicar el Evangelio en Macedonia, nos embarcamos en Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Y al día siguiente pasamos a Neápolis y de allí a Filipos, importante ciudad de aquella región de Macedonia y colonia romana. En esa ciudad nos quedamos varios días. El día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto a un río, donde suponíamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y nos pusimos a hablarles a las mujeres que se reunieron. Nos escuchaba una mujer llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que ya adoraba a Dios y a quien el Señor había abierto el corazón para que acogiera con buenas disposiciones lo que Pablo decía. Después de recibir el bautismo, ella y su familia nos hizo esta invitación: puesto que consideran que yo creo en el Señor, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hoy en el texto de los Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta cómo la misión en Europa comienza todo un proceso de conversión. Pablo, que va predicando poco a poco, y comienza a generarse a partir de distintos ambientes, uno de ellos en ambientes de oración. Entonces nos encontramos en un primer momento como Pablo, consciente de que el Espíritu Santo los estaba llevando a predicar, entonces dice: zarpamos a Troas rumbo a Samotracia, y allí comienzan a vivir todo ese proceso de evangelización. Es interesante ver cómo los apóstoles son conscientes de lo que Dios les está pidiendo. Es importante reconocer que Dios nos llama, que Dios nos va formando y que Dios nos envía. Entonces allí los apóstoles se dan cuenta de ese llamado de Dios, de esa misión de anunciar el reino de Dios, y por eso van a distintos lugares. Incluso hemos escuchado que el Espíritu Santo los ha guiado. Entonces es muy importante, van a distintos lugares y predican el Evangelio, predican que Jesús ha resucitado. Dámonos cuenta que los discípulos dicen: somos constantes de que el Señor nos llamaba para Macedonia. La semana pasada escuchábamos en la palabra de Dios cuando los discípulos intentaron ir a algunos sitios, el Espíritu Santo se lo impidió, hasta que Pablo en sueños tuvo la visión de un macedonio que le decía: ven a ayudarnos. Y ese ven a ayudarnos era ir a predicar. Y nos cuenta cómo el discípulo, los discípulos se abren a esa acción de lo que Dios va pidiendo, ¿no? Sí, porque lo que decíamos hace unos días, algunos lugares no fueron y fue petición del Espíritu Santo, otros lugares fueron. Y llama la atención cuando dice: en esa ciudad nos quedamos varios días. O sea, fueron a distintas ciudades y también fueron a Macedonia, en la parte de Roma, y dice allí: nos quedamos varios días. O sea, la evangelización no es ahorita, hoy y ya, sino es de todos los días, de todas las semanas, igual que la conversión. Dice, presenta una parte bonita, ¿no? El sábado salimos a la ciudad, fuimos a la orilla del río, a un sitio donde pensamos que se reunían para orar. Es interesante ver los sitios que describe los Hechos de los Apóstoles, y de por sí la palabra de Dios cuando alguien se reúne para orar. Ir al río, un lugar agradable, un lugar de naturaleza, y un sitio donde los judíos se reunían a hacer la oración. Entonces démonos cuenta que no está buscando nuevos sitios. Nosotros a veces pensamos que la palabra de Dios debe llegar a sitios nuevos. No. Sitios donde ya los judíos estaban haciendo la oración, sitios donde nosotros vivimos, sitios de nuestras casas, de nuestros hogares, ahí es donde nosotros también podemos estar haciendo nuestra oración. Dice más adelante: nos sentamos y nos pusimos a hablarles a las mujeres que se reunieron. Es decir, que la palabra de Dios no es como quien dice a la carrera o corriendo, sino dice: nos sentamos, nos pusimos a hablar. Es poder compartir la oración. Muchas veces cuando apenas nos levantamos de nuestra cama, nos sentamos un momentico allí y damos gracias a Dios. Ese sentarse significa el poder entablar esa amistad con Dios, el poder dialogar, y nos pusimos a hablar. Entonces
es poder hablar de la palabra de Dios, aunque a veces no tenemos la Biblia allí, puede ser en la cocina o en el lugar donde estamos. Hablar de la palabra de Dios es poder reconocer que su presencia está en medio de nosotros, Ujú. y dialogar sobre Dios es también dialogar sobre la vida. Sí, dice, nos sentamos y entablamos, o aquí incluso la traducción que dice es trabamos conversación con las mujeres que habían habido aquel sitio. Y nos cuenta que la evangelización es eso, entrar a hablar, ¿sí? Los papás que deben hablar con los hijos con los papás, el esposo con la esposa, y mirar un poco la vida desde la experiencia de Dios. Es narrarse la propia vida, y cuando se habla de la narración nos damos cuenta que Pablo y los apóstoles aquí nos están narrando el acontecimiento que ellos vivieron, y ese acontecimiento lo lleva a hablar de la presencia de Dios, y por eso llama la atención que aparece una mujer, y esa mujer, entre todas las mujeres aparece Lidia, que se dedicaba allí pues a trabajar, y que a su vez comienza ella a recibir la palabra de Dios. Entonces démonos cuenta cómo en un lugar de oración, en la sinagoga, pero Dios es el que abre el corazón de Lidia, Dios es el que la conduce a la conversión, le da la fe y la lleva al bautismo. Podríamos preguntarnos qué significará eso de Dios que puede abrir el corazón para que nosotros acojamos su palabra. Entonces, tal vez es pedirle a Él, a Dios nuestro Padre, que nos abra el corazón cada día, porque dice aquí que no solo le abrió el corazón, sino que Lidia adoraba a Dios. Ujú. Entonces esa cercanía a Él, muchas veces cuando vamos a leer la palabra de Dios pedimos el Espíritu Santo, y es también de cierta manera abrir el corazón. Incluso cuando estamos en la Eucaristía no es como llegar de sopetón a la Eucaristía, sino tal vez pedirle a Dios que nos ilumine en medio de esa Eucaristía y podamos escuchar su palabra. Entonces abrir el corazón es muy importante, no solo abrimos el corazón a los demás, sino en especial a Dios. Es interesante porque Lucas utiliza esa expresión. Lucas también es el autor de los Hechos de los Apóstoles, y Lucas dice que el Señor les abrió, primero habla de que tenían endurecido el corazón, y después hay un momento en el cual dice el Señor les abrió el corazón para que entendieran. Démonos cuenta que la palabra de Dios no es para entenderla con la razón, sino la palabra de Dios es para entenderla con el corazón. Entonces, es abrirse a la acción de Dios, es abrirse a la acción del Espíritu Santo. Ya en estos días el Evangelio nos va a ir conduciendo hacia la presencia del Paráclito o del otro Paráclito, y en ese sentido nos va a ir abriendo también para que nosotros aceptemos las palabras o la palabra de Dios. En este caso, Lidia y su familia acepta la palabra de Pablo, que es palabra de Dios. Incluso reconocemos, a veces hay mamás y papás que nos dicen: mi hijo está rebelde, o el esposo o la esposa pueden estar rebeldes, y sabemos que Dios sigue actuando, ¿no? Que Dios sigue abriendo el corazón de cada uno de nosotros, y aunque hay momentos de la vida que somos rebeldes o que cogemos otros caminos, esa oración es muy importante, en donde no solo oramos por nosotros, sino por los demás, en donde decimos: Señor, tú conoces nuestra vida, y te queremos pedir que nos sigas abriendo el corazón a nosotros, a nuestra familia, porque acá, como dice el Padre, la familia se convirtió también, y la familia también se acercó a Dios. Entonces podemos en comunidad seguir abriendo el corazón a Dios y seguir permitiendo que Él haga su acción. Nos cuenta cómo la acción de Dios y la evangelización comienza a abrir nuevos horizontes. Demos cuenta que a Lidia Dios la conduce a la fe, la lleva al bautismo y la lleva a hospedar a los apóstoles. Incluso mire lo que utiliza: venid a hospedaros en mi casa, y termina diciendo y los obligó a aceptar. Tenemos cuenta que parece como los apóstoles como que no queremos estar allá, no sé qué, no podemos, sé cuándo, y Lidia los obliga, en un buen sentido, esa obligación de hacerlos sentir parte de la casa. Entonces también nosotros acojamos la palabra de Dios, a quienes anuncian la palabra de Dios en nuestras casas, pues acojámoslo, no lo rechacemos. Si en la casa la mamá habla de Dios, acojámosla; si el papá habla de Dios, acojámoslo; si los hijos hablan de Dios, acojámoslos, porque ese es el sentido que nos lleva a vivir toda una experiencia de fe en medio de la comunidad. Por eso, mis queridos hermanos, los invitamos entonces a que cada uno de nosotros también aceptemos con agrado la visita de la palabra de Dios. Este es un mensaje de cada uno de nosotros que llega al corazón de ustedes. Sentémonos un momentico a la hora del almuerzo, en cualquier momento del día, la hora de la cena,
compartamos un momentico la palabra de Dios. Pienso que eso nos ayuda, no solamente en la Eucaristía, sino también estas experiencias de la palabra de Dios que nos van llevando y nos van fortaleciendo en la fe. Entonces, pues, que sea hoy el Espíritu Santo el que toque nuestras vidas y toque nuestros corazones en cada instante. Pidámosle al Señor entonces para que, guiados por su Espíritu, nos veamos acompañados y fortalecidos en su misericordia. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que tengan todos una feliz y santa tarde. Buena tarde para todos. Gracias, Padre.